Hola, ¿cómo estás? Qué bueno poder encontrarme contigo. Qué bueno poder estar allí con tu familia, quién sabe en tu casa, reunidos en esta semana diferente, una semana especial, Semana Santa. Una semana diferente es el título de la semana que estamos disfrutando como familia y también de manera personal. Esta noche tendremos un mensaje muy poderoso por parte de Dios. 7 palabras y 7 frases estamos estudiando en esta semana especial. Estas 7 frases son las 7 frases que Jesús dijo, que Jesús mencionó, que Jesús clamó en los momentos de su crucifixión. Y son las 7 frases que seguramente marcarán nuestra vida en esta semana especial. ¿Sabes? Me gustaría que tú puedas buscar tu Biblia para que juntos podamos meditar en ella y entonces en ese momento de estudio podamos también tomar algunas decisiones que puedan ser para vida eterna, tanto para ti como también para mí. Por eso me gustaría que antes de abrir la palabra de Dios podamos entonces cerrar nuestros ojos y pedir la bendición de Dios para que Él pueda conducir el estudio que tenemos en este momento. Cierra tus ojos. Querido Padre, muchas gracias porque todas las veces que tenemos la oportunidad de abrir tu palabra, entendemos que es el mensaje que tú has preparado para cada uno de nosotros. Y es por eso que en este momento estaremos estudiando tu palabra, estaremos estudiando la Biblia y entendemos que un mensaje tú has preparado para cada uno de nosotros. Es por eso que pedimos tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Me gustaría que tú puedas abrir tu Biblia ahí en Juan capítulo 19. Durante estas noches hemos hablado y estudiado diferentes frases que Jesús mencionó. Ayer específicamente, el pastor Román López habló sobre una palabra importante o una de las frases importantes que Jesús dijo, y fue: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hoy tenemos una frase nueva que vamos a estudiar. Y esa frase justamente está ahí focada entre los versículos 26 y los versículos 28. Pero detenidamente vamos a estudiar el versículo 28. Pero claro, como tú sabes, siempre es bueno leer el contexto del momento en donde la frase se dice. Y me gustó un detalle muy bonito por parte de nuestro Maestro, por parte de nuestro Salvador, cuando Él se enfoca en la palabra o en la frase del versículo 26. Dice que en el versículo 26 estaba allí Juan, ¿verdad?, junto a la cruz con María, con la madre de Jesús. Y entonces en ese momento, cuando Jesús vio a su madre y junto a ella al discípulo que Él amaba, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tus hijos. Ahí tienes a tu hijo, perdón. Qué hermosa frase. Una frase en donde Jesús demuestra una vez más el carácter lleno de amor que Él tenía, que Él practicaba, pero también que Él compartía. Preocupado tal vez en este momento por su mamá, que quedaba solita. Si Él estaba, tal vez Jesús, nombrando a Juan como un nuevo hijo para ella, seguramente María ya había quedado viuda. Y es por eso la preocupación de Cristo, la preocupación en que Juan, su discípulo amado, pudiese cuidar también a su mamá. Pero también es una caricia que Jesús le hace a Juan, porque sabiendo Jesús que tal vez y probablemente ese sería uno de los últimos momentos en donde su discípulo amado lo vería a él de manera personal, entonces Jesús se encarga de darle una caricia al apóstol o al discípulo amado, diciéndole: aquí tienes a mi mamá, cuídala por favor. Qué maravilloso, ¿verdad? El Evangelio está lleno de historias bonitas, pero cuando nos detenemos en la pasión de Jesús, en la crucifixión de Jesús, es allí donde nuestro corazón se abre, es allí donde nuestros pensamientos se elevan y uno contempla esa cruz con un amor y contempla entendiendo el amor que Jesús ha tenido por la humanidad y por cada uno de nosotros. ¿Sabes? En este momento estaremos estudiando entonces el versículo 28. Fíjate un poquito más adelante. Después de esto, sabiendo que Jesús, que todo quedaba terminado, en cumplimiento de la Escritura dijo, ¿qué dijo Jesús? Tengo sed. Esa es la palabra, esas son las 2 palabras. Es la frase que estudiaremos juntos en este momento. Tengo sed. ¿Sabes? Cuando Jesús fue arrestado,
Tú sabes que fue el jueves a la medianoche, ¿verdad? Y Jesús pasó unas más o menos 6 horas de juicio. En esas 6 horas de juicio fueron 3 juicios que los judíos le hicieron y después se recibió 3 juicios más por los políticos romanos, ¿verdad? De esa manera él pasó 6 horas, hasta las 6 de la mañana pasó en una tela de juicio, ¿verdad? Y siendo tal vez acusado de cosas que él jamás había hecho y buscando de alguna manera a estas personas de hallarlo culpado. Bien sabemos que Jesús no fue culpado de nada. Simplemente él debía cumplir con el plan de salvación y así fue como sucedió. Pero me gustaría remarcar el arresto de Jesús, las horas que él vivió previo a la crucifixión, las horas que él pasó durante la crucifixión. Y fíjate que este momento tal vez de juicio termina más o menos o alrededor de las 6 de la mañana. A partir de las 6 de la mañana comienza la tortura que Jesús recibió. Cerca de 40 azotes, ¿verdad? Cerca de una cantidad que tal vez no sé cuántos de nosotros soportaríamos. Una crueldad donde sabemos que detrás de esa crueldad o detrás de esa fuerza, donde cada latigazo caía sobre el cuerpo de Jesús, sabíamos que detrás de esa fuerza, detrás de esa mano, detrás de esos brazos estaba el enemigo. Pero entonces es allí donde durante 3 horas Jesús es torturado. Y es bueno nombrar esto porque nos da un entendimiento mayor de por qué Jesús ha dicho esta frase, tengo sed. ¿Sabes? La crucifixión entonces, Jesús llega al momento de la crucifixión más o menos a las 9 de la mañana. Y es allí donde Lucas 23:34 escribe, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Allí Jesús nos da una gran lección, una lección de perdonar inclusive hasta nuestros enemigos. Después, más o menos a las 10 de la mañana, Lucas 23:43 dice, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es el momento en donde Jesús habla o entra en una conversación con los ladrones que estaban a su costado. Es más, en realidad quien entra en conversación son los ladrones. Y hay uno de ellos que lo reconoce a él como Señor, que lo reconoce a él como Dios. Más o menos a las 11 de la mañana es allí donde leímos el versículo recién 26, donde Jesús le da la responsabilidad a su discípulo amado de cuidar a su mamá. Un gesto de amor, tanto para María como también entonces para Juan. Pero también, si seguimos avanzando, más o menos después del mediodía, dice que Dios menciona estas palabras que ayer hemos estudiado. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y entonces cuando llegamos cerca de las 2 de la tarde, entonces podemos ver que Jesús menciona esta palabra, tengo sed. ¿Sabes? El cuerpo humano está cubierto el cuerpo humano está cubierto por el 60% de agua, ¿verdad? Necesita agua el cuerpo humano. Dice que una persona que pesa alrededor de 160 libras necesita 13 galones de agua en su cuerpo, ¿sí? Es el único líquido, el agua, que tiene todas las propiedades que necesita el cerebro. ¿Tú lo sabías a eso? ¿Cuánta agua tú consumes por día? ¿Cuánta agua tú consumes a diario? Es muy necesaria el agua. El agua también es necesaria hasta para la estética, ¿verdad? Para quien tiene un cutis seco, dice que la mejor manera de hidratar la piel, y esto tal vez es un tip para las mujeres, es bebiendo agua. Y es por eso que el agua termina siendo esencial para el ser humano. Entre otras cosas que no he mencionado, ¿verdad? Pero qué bueno saber también que el agua es un remedio natural que Dios nos ha dejado. Ahora, Jesús sintió sed en ese momento. Y esto, cuando leo este versículo, tengo sed. La frase de Jesús, tengo sed. Me vino a mi mente un momento en la vida que yo he vivido con mi familia. Yo tengo 2 niñas. Una de ellas es Valentina, que es la mayor, y tengo la menor que se llama Isabela. 6 añitos y la menor tiene 3 añitos. Son el amor de mi vida. Son el tesoro que Dios me ha regalado, una de las tantas bendiciones que Dios nos ha dado como familia. Pero tal vez podría decir que son las más preciosas para mí y para mi esposa. ¿Sabes, Valentina?
tuvo un accidente un tiempo atrás. Ella tenía 4 añitos cuando tuvo este accidente. Ella se fracturó el codo. Y recuerdo en ese momento que Valentina estaba en el hospital, resumiendo la historia, y ella tenía que pasar por una segunda cirugía. La primera cirugía que había tenido había sido de emergencia, pero ahora entonces tenía que pasar por una segunda cirugía para poder corregir su codito. Y cuando pasó por la segunda cirugía, recuerdo que el doctor, y claro, la preparación precirúrgica del anestesista y los enfermeros, le habían pedido a Valentina y a nosotros especialmente que ella no bebiera agua. La cuestión es que la cirugía estaba marcada para las 7 de la mañana, entonces nosotros habíamos calculado, bueno, está bien, no tomará agua durante la noche, mañana se despierta y entonces podrá beber agua. Pero al otro día cuando nos levantamos, cuando despertamos con la ansiedad de la cirugía, llega una enfermera y dice, saben, la cirugía se ha postergado y se va a realizar solamente a la 1 de la tarde. Valentina había pasado toda la noche durmiendo sin beber agua, pero ahora entonces tendría que pasar hasta la 1 de la tarde sin beber agua. Ella tenía apenas 4 añitos. ¿Tú sabes lo que eso significa? Tal vez para un adulto podía ser muy fácil. Para Valentina, con apenas 4 añitos, tenía que pasar una buena cantidad de horas sin beber agua. Yo me acuerdo hasta el día de hoy, la manera en cómo Valentina me pedía, por favor, papi, yo quiero un poquito de agua, tengo sed. ¿Sabes? Cuando leo esta historia y cuando veo este episodio de Jesús, es verdad que no es comparable con la situación que un ser humano puede pasar en este mundo, pero Jesús sintió sed. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Jesús dijo tengo sed? ¿Por qué Jesús mencionó esta frase? Y sabes, Jesús tenía un propósito. Tal vez 3 propósitos que vamos a mencionar en este momento. El primero de ellos era un propósito físico. Ya hablamos de la cantidad de horas que Jesús pasó, ¿verdad? Desde que lo llevaron presos en aquella medianoche del jueves, toda la mañana, y ya ahora entonces eran las 2 de la tarde. Había pasado cerca de 14 horas sin beber un sorbo de agua. No solamente agua, tampoco había alimentado sed. Entonces, tal vez uno de los propósitos era mostrar que realmente era una necesidad física de su cuerpo. Pero también Jesús tenía un propósito práctico, humedecer sus labios. ¿Por qué necesitaba humedecer sus labios? Cuando tú vas a las palabras que Jesús menciona en el versículo 30, y eso lo estudiaremos los próximos días con otro pastor, ¿verdad? Tú puedes ver ahí que dice, consumado está. Fueron las 2 palabras finales de la crucifixión de Dios, de la crucifixión de Jesús, del Hijo de Dios, de nuestro Salvador. Entonces, el propósito práctico era humedecer esos labios para poder sacar tal vez la última energía, la última fuerza para poder mencionar esas 2 palabras tan extraordinarias, tan claves y tan importantes para la vida de la humanidad, pero para la historia del universo. Pero ¿sabes qué? También hay un propósito teológico. Y ese propósito teológico estaba diciendo que Él era 100% humano. ¿Y por qué Jesús tuvo que decir esto? ¿O por qué Jesús tuvo que gastar tiempo en demostrar esto? Por las conspiraciones. Muchas personas en aquella época pensaban o decían algunas mentiras y pensaban que Jesús no era 100% humano. Y a lo largo de la historia también se ha mencionado esas cosas. Pero Jesús quería mostrar que Él era 100% humano. ¿Sabes? Filipenses 2, capítulo 2, versículo 7 y versículo 8, nos dice algo extraordinario. Y me gustaría que tú puedas abrir ahí la palabra de Dios y tú puedas entonces ver este texto, lo que nos dice, ¿sí? Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús era humano. Jesús estaba sufriendo en ese momento en la cruz como una persona como tú y como yo. Él estaba sufriendo. Él sentía dolor. Él sentía que sus huesos se estaban destruyendo por dentro. Sentía la necesidad de hidratarse. Y Él quería mostrarnos y Él quería enseñarnos la condición por la cual estaba pasando Él como nuestro Salvador, siendo crucificado en la cruz. Pero ¿sabes? Jesús también estaba cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento. 380 veces
fue anunciado en el Antiguo Testamento sobre la venida del Mesías. Salmos 22:16, podemos ver allí en donde nos dice: porque perros me han rodeado, me han cercado, cuadrilla de malignos, arrodaron mis manos y mis pies. La profecía se estaba cumpliendo, la profecía estaba allí. En Salmos 28:18, los soldados, miren lo que pasa aquí, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Isaías 53, también podemos leer ahí en el versículo 3, versículo 5 y el versículo 6. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentando en quebranto y como que escondimos de él nuestro rostro y fue menospreciado y no lo estimamos. El versículo 5, más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahora, ¿sabes qué? La profecía se estaba cumpliendo. Jesús estaba mostrando, estaba mencionando, estaba actuando para que la profecía del Antiguo Testamento, una profecía donde más de 380 veces se había mencionado por profetas, una profecía que tenía que cumplirse, estaba allí entonces Jesús en la cruz del Calvario para que esta profecía pudiese cumplir. Pero, ¿sabes? Hay un versículo en Salmo 69, versículo 21, que me gustaría compartir contigo en este momento. Además, me dieron hiel por comida. En mi sed me dieron a beber vinagre. Y si tú puedes ir ahí a Juan capítulo 19, volvemos al capítulo 19 de Juan, versículo 29, ahí el versículo, después de que Jesús dice, tengo sed, fíjese en lo que sucede. Había allí una vasija llena de vinagre. Entonces empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Mateo y Marcos también relatan este episodio. Pero es interesante que la profecía del salmista David, después de 1000 años, se cumple por medio de este versículo que acabamos de leer en Salmos. Jesús necesitaba cumplir también con la profecía y él sabía que tenía que mencionar esta palabra de tengo sed, porque era una manera de mostrar a las personas que estaban allí, de mostrar también al universo de que la profecía se estaba cumpliendo, de que el plan de salvación estaba siguiendo según los planes de su Padre Celestial. Pero ¿sabes una cosa? No solamente era una cuestión física, no solamente era una cuestión práctica, no solamente era una cuestión también teológica, pero también era una cuestión espiritual. Y es justamente sobre eso lo que vamos también a mencionar ahora y a hablar un poquito. ¿Tú recuerdas el episodio en donde Jesús se encuentra con la mujer samaritana en aquel pozo? Y Jesús le dijo ahí en Juan 4, versículo 13, si tú quieres puedes buscar ahí en tu Biblia, Juan 4, versículo 13, le dijo, respondiendo Jesús, dijo lo siguiente, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Sabes? Jesús pidió agua y él dijo, tengo sed. Él estaba deshidratado. En este relato, en esta parte, en el encuentro que Jesús tiene con la mujer samaritana, Jesús le dice, yo te daré un agua. Yo te puedo ofrecer un agua que cuando tú la tomes jamás tendrás sed, sino que el agua que tomes que yo te estoy dando, esa será una agua de una fuente de agua de vida eterna y para vida eterna. Ese fue el mensaje que Jesús le dio a esta mujer. Ese fue el mensaje que Jesús también nos dio a nosotros. Él era la fuente de vida eterna. Él era el manantial, Él era la fuente que podía ofrecer a la humanidad el agua de vida eterna. Él sabía también de que era la única manera por el cual el ser humano podía encontrar salvación. Y ese mensaje Él te lo quería dar a ti, me lo quería dar a mí y se lo quería dar también a la mujer samaritana.
Jesús es la fuente de agua que puede darnos vida eterna. Ahora, ¿por qué Jesús dijo, tengo sed? ¿Por qué Jesús menciona esta necesidad de sed? Si uno lo ve desde el punto espiritual, Jesús estaba colgado ahí en la cruz. A sus dos costados estaban los ladrones. Las personas estaban por allí cerca, algunos, pero Él estaba solo en esa cruz. Su mamá, junto con el discípulo Juan, estaban ahí a algunos metros, un poquito alejados. Pero si tú te pones a pensar, Él estaba solo. Lo que me llama la atención es el momento en que ya hemos estudiado en esta semana, en el momento en donde el ladrón se dirige a Jesús. Este ladrón donde entiende que era su única oportunidad para poder ser salvo. Y Jesús le da y le afirma a él que él era salvo. Lo que me llama la atención es que dentro de ese momento, el único que demuestra una lealtad al Dios de los cielos, al Hijo de Dios, fue un ladrón. Un ladrón que en su vida pasada, hace poco tiempo atrás, estaba condenado para muerte, por sus hechos, por sus acciones. Pero uno se puede preguntar, ¿y dónde estaban los discípulos? ¿Dónde estaban las multitudes que seguían a Jesús? ¿Dónde estaban aquellos otros que decían amar a Jesús? Parece ser que en los momentos de crisis allí no estaban. Aparentemente Jesús solamente era un victorioso y era un ganador en los momentos de milagros y grandes milagros extraordinarios. Pero en el momento donde Él estaba clavado en la cruz, parece que Él no era tan victorioso así. Pero sabes, Jesús dejó muchas lecciones para nosotros. Y no solamente lecciones, sino que dejó la mejor de todas las esperanzas que alguna vez tú y yo podamos recibir y tener. Él nos ofreció a nosotros el entendimiento. Nos ofreció a nosotros a partir de esta frase la comprensión que tú y yo debemos tener de lo que significa estar apartado de Dios. Cuando Jesús dice tengo sed, Él no solamente estaba mencionando una necesidad física, Él no solamente estaba mencionando para poder cumplir con la profecía, Él no solamente estaba realizando una demostración práctica, sino que Él estaba diciendo estoy lejos de Dios. El pecado cayó sobre mí. El pecado está sobre mí. Estoy cargando el pecado de todos. Estoy cargando el pecado de la humanidad. Y en estos momentos tengo miedo de que nunca más vuelva a ver a mi Padre. De que nunca más vuelva a ver a mi Dios. De que nunca más vuelva a ver a mi papá. Era eso lo que Jesús estaba sintiendo en ese momento. Era eso lo que Jesús sintió cuando dijo tengo sed. Porque Él sabía que la única fuente de vida eterna era su Padre Celestial. Es por eso que Él dio esas palabras a la mujer samaritana. Él dijo, yo soy la fuente. Si tú bebes del agua que yo te ofrezco, si tú bebes del agua que mi Padre me ofrece a mí para yo dártela a ti, si tú bebes de esa agua, entonces tú tendrás un agua para vivir por la eternidad. Un agua para vida eterna. Porque mi Padre es la fuente de vida eterna. Pero en esos momentos cruciales, Jesús estaba lejos de su Padre, porque el pecado había caído sobre Él, porque Él estaba soportando las cargas del pecado. Y Él entendía que si Él soportaba las cargas del pecado, entonces Él no podía estar cerca de Dios, cerca de su papá. ¿Sabes? El 16 de agosto de 1987, un avión despegó del aeropuerto de Detroit. Ese avión llevaba 220 pasajeros. En ese avión iba Cecilia de 4 añitos y iba su mamá junto con ella. 20 segundos después que ese avión despega, ese avión cayó al vacío. Cuando ese avión cae, 219 personas mueren. Y solamente Cecilia de 4 añitos sobrevive a esa tragedia. Cuando los canales de televisión reportaron a Cecilia, le preguntaron, ¿cómo fue que tú sobreviviste? ¿Cómo fue que pudiste sobrevivir a esta tragedia? Cecilia, con 4 añitos, dijo, cuando el avión comenzó a temblar y a moverse para todos lados, y cuando comencé a escuchar gritos de la gente desesperada, mi mamá sacó su cinto y se colocó entonces encima mío y me abrazó fuerte, fuerte, fuerte. Y con un amor profundo y eterno, mi mamá supo salvarme y pudo salvarme. ¡Wow! ¡Qué descripción tan bonita! Con un amor profundo y eterno, mi madre supo
y pudo salvarme. ¿Sabes? Jesús también. Jesús pudo abrazarnos. Jesús pudo protegernos. Jesús vivió en carne propia lo que el ser humano puede vivir hoy. Estar apartados de la fuente de vida eterna. Estar apartados de esa fuente que solamente Jesús puede ofrecernos. Él lo vivió personalmente. Él sintió la separación de Dios. Porque el pecado no puede convivir con Dios. Porque el pecado es contra Dios, es contra el carácter de Dios, es contra la presencia de Dios. Y cuando tú y yo estamos en pecados, nosotros estamos diciendo, Señor, no quiero vivir contigo. Señor, no quiero estar contigo. Señor, no quiero estar cerca de ti. Jesús lo vivió. Jesús sintió esa sed. Jesús sintió que él estaba separado de su papá. Y es por eso que Jesús vivió eso, para poder entonces demostrarnos a nosotros que sí es posible, solamente en nombre del Señor. Pero Él lo vivió porque era la única manera de poder entonces darnos la solución a nosotros, de darnos la esperanza a cada uno de nosotros, una esperanza de salvación. Yo no sé por qué momento tú estás pasando hoy. Yo no sé si tú estás hoy deshidratado espiritualmente. Yo no sé si tú estás hoy deshidratado tal vez emocionalmente. Tal vez puedes estar deshidratado económicamente. Tal vez puedes estar hoy deshidratado sentimentalmente. Tal vez hoy puedes estar con falta de agua de vida eterna. Y Jesús hoy te la quiere ofrecer. Jesús no quiere que tú vivas y pases por lo mismo que Él pasó. Es por eso que Él ya pasó por ti eso. Es por eso que hoy Él te está llamando. Es por eso que hoy Él dice, yo soy la fuente de vida eterna. Yo ya sé lo que es estar lejos de Dios. No quiero que tú pases lo mismo. Yo ya sé lo que significa estar siendo separado de la presencia del Padre Celestial, de la fuente de vida. Yo sé lo que eso es. Yo ya lo sentí, yo ya lo viví y yo no quiero que tú lo pases. Es por eso que Jesús murió por ti y murió por mí. Es por eso que ni tú ni yo tenemos que pasar por la cruz, porque Jesús ya pasó por nosotros. En este momento me gustaría preguntarte a ti, ¿tú quieres escuchar la voz de Dios? Fíjate lo que dice Hebreos 3:15. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Eso es lo que Dios pide para ti y para mí. Eso es lo que Jesús te está pidiendo esta noche. Eso es lo que Jesús te está pidiendo a ti en este momento. Que no endurezcas tu corazón, sino que al contrario, dejes habitar a Cristo en tu vida. Él está golpeando allí, Él está pidiendo, déjame entrar, déjame ser parte de tus planes, déjame orientarte en tus sueños, déjame orientarte en tus propósitos. Porque yo tengo grandes planes, grandes sueños para ti. El principal de ellos es que tú puedas estar un día en el reino de los cielos. Ese es el mayor propósito que Dios tiene para ti en tu vida. Pero mientras tú aguardas ese mayor propósito, Jesús también tiene grandes planes para ti mientras tú te preparas para ese gran día. ¿Sabes? Abandona todo aquello que hoy te está perjudicando. Abandona todo aquello que hoy te está haciendo apartarte de Cristo. ¿Tienes sed? ¿Estás sintiendo sed? ¿Sed espiritual? Esa misma sed que Jesús sintió, ese mismo miedo que Jesús sintió en un momento de estar apartado de Dios. Yo no sé si tú tienes miedo en cuanto a eso. Si tú no tienes miedo de estar lejos de Dios, entonces estás caminando por un camino muy peligroso. Pero si tú todavía tienes miedo en cuanto a eso, gloria a Dios, porque el Espíritu Santo te está llamando. ¿Sabes? Es importante que hoy entiendas que debes alejarte de aquello que hoy te aparta de Jesús. Puede ser una adicción, pueden ser amistades, puede ser el dinero, pueden ser hábitos que no son buenos para tu vida, puede ser la alimentación, pueden ser innúmeras cosas, pero que solamente tú y Dios conocen y solamente tú entiendes que debes cambiar y necesitas una transformación. El tiempo es hoy. Esta semana es especial, es una semana bonita, es una semana diferente.
La crucifixión de Cristo nos hace reflexionar, nos llama al corazón y nos muestra el amor eterno y el amor infinito que Él tiene por ti y por mí. Es un amor inmedible. Es así como la historia que te conté sobre esta niña de Cecilia de 4 años. Su mamá la abrazó con un amor profundo y eterno. Así Jesús nos abrazó mientras Él estaba en la cruz. Solito estaba allí. Nadie estaba cerquita, ni siquiera sus amigos, ni sus discípulos, nadie. Estaba solito ahí sufriendo el dolor, sufriendo el sufrimiento del pecado. Estaba con el peso del pecado allí solito, en la cruz, pero confiando en la voluntad de su Padre, porque Él sabía que era la única manera de traernos solución, a ti, a mí, a la humanidad. ¿Sabes? Jesús hoy te invita y Él te dice, si oyes mi voz, no endurezcas el corazón. Hay un texto muy bonito que quiero compartir contigo y está en Juan 7:38. Juan 7:38 dice lo siguiente: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. El que cree en mí, como dice la Escritura, en su interior correrán ríos de agua viva. La única manera que tú puedes tener ríos de agua viva en tu vida es si tú estás en sintonía con el Salvador, con Jesús, el que murió por tus pecados, el que murió para salvarte, el que murió en tu lugar, el que murió para darte la posibilidad de que un día la corona de vida eterna pueda ser colocada en tu cabeza. ¿Tú sueñas con eso? Esta semana es muy especial, pero que no sea solamente esta semana en donde tú puedas entregar tu vida a Jesús, sino que sea diariamente, que sea todos los días a través de la oración, a través de la comunión, pero también a través de la misión. Cuando Jesús llega a tu vida, tú quieres contarle a otros lo que Jesús ha hecho por ti. Y es por eso que este texto de Juan 7:38 dice que es la única manera que nuestra vida, que nuestro interior puede correr agua de ríos de agua viva, para poder ser bendición también para otros. Solamente aquellos que creen en Dios, solamente aquellos que creen en mí, dice nuestro Padre. Jesús ya lo dio todo. Dios ya ha entregado todo. Ahora lo único que falta es tu decisión. ¿Qué decisión tú tomarás? ¿Qué decisión tú tomarás hoy en adelante? Jesús quiere que abras la puerta de tu corazón para que Él pueda vivir en ti y para que la fuente de agua pueda estar en tu vida y de esa manera tú también puedas ser bendición para otras personas. ¿Cuál decisión tomarás hoy? Me gustaría hacer una oración por ti. Cierra tus ojos. Querido Padre que estás en los cielos, gracias Señor, porque hoy tú nos hablaste. Gracias porque tú has sentido sed en la cruz, pero lo has sentido por amor a nosotros, para cumplir la profecía, para enseñarnos a nosotros también la situación que podemos correr el riesgo de permanecer lejos de nuestro Padre. Que eso no sea vivido en nosotros, sino que al contrario, que sea una llamada de atención para que podamos volver a tus caminos, para que podamos volver a la fuente de vida eterna, que solamente es por medio de ti para poder llegar también a prepararnos de esa manera para el reino de los cielos. Bendice a mis amigos que están allí del otro lado escuchando este mensaje, que han escuchado este mensaje, que hayan podido tomar una decisión de permitir que Jesús entre en su vida y de esa manera vivir, Señor, conforme a la voluntad de Dios en cada paso que ellos darán. Abandonando aquello que hoy le está apartando de ti, abandonando aquello que hoy está haciendo y provocando una separación de tu presencia. Que eso pueda ser corrido hacia un lado y que ellos puedan entonces permitir estar en tu presencia todos los días hasta que Jesús venga. Que eso sea, Señor, un estilo de vida, que eso sea una manera de vivir hasta que Jesús venga a buscarnos. Es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.